NASA, hoy vamos a Sí, aprovechar esta hora porque muchos países están esperando como que, no sé cómo plantearlo bien a este tema sin herir algunas susceptibilidades, digamos, porque mucha gente puede estar esperando como que en algún punto empecemos a despotricar en contra del liberalismo. Todos hablo, al menos desde mi lugar, lo escéptico que soy con el liberalismo. Sin embargo, creemos que dada la coyuntura y la realidad es momento de quizás tratar de dar como algún panorama un poco más optimista en algunas cuestiones y demostrar que aún con las diferencias intelectuales, que también las vamos a marcar, que también las vamos a marcar, que es tranquilo que no vamos a ver en ese terreno, pero sí ver, bueno, en qué punto podría haber compatibilidades entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Es como una duda muy común. Claramente que hay diferencias extremadamente visibles, pero bueno, no hemos tomado la molestia de investigar y profundizar, en decir, bueno, pero en qué punto sí hay convergencia, en qué punto sí hay diálogos, sin descuidar que también hay diferencias que son sustanciales, que son esenciales, que son ontológicas. Pero sin más dilaciones, vamos a dejar que simplemente vos presentes el tema, que vos puedas desarrollarlo y eventualmente iremos planteando alguna pregunta en el camino. bueno, muchas gracias por el tiempo. Mm, Hay grandes intelectuales, tanto al lado conservador como al lado liberal, que han afirmado alguna que otra vez que la relación entre conservadurismo y liberalismo no es tan difícil como algunos creen. Axel Kaiser, por el lado liberal, afirmó en una conferencia que entre conservadores y liberales coincidimos tal vez en un 90% aproximadamente, y que definitivamente tendríamos que unirnos frente a lo que es el progresismo. Por el otro lado, Roger Scruton, a quien admiramos muchísimo, afirmó que la relación entre conservadurismo y liberalismo es de una especie de simbiosis. Afirmaba también que el conservadurismo frente al liberalismo es como un sí, pero, es decir, coincidimos en muchas cosas, la verdad, pero hay algunas diferencias que hay que remarcar. Ahora, ojo, señalar estas diferencias no quiere decir que nos peleemos entre nosotros, que nos alejemos y que terminemos por no unirnos en la política, que vayamos cada uno por nuestro lado y que termine en desastre como ya sucedió el año pasado. Esto como una breve introducción sobre lo que es la relación entre conservadurismo y liberalismo. Para comenzar a hablar sobre conservadurismo y liberalismo, creo que es prudente primero hacer una serie de aclaraciones sobre lo que es el conservadurismo, porque dentro de lo que es la centro derecha o la derecha hay mucha ignorancia sobre qué es y qué no es el conservadurismo. Como primera medida, que aprovecho para hacer un poquito de publicidad, en mi cuenta del Rincón de la Derecha hice un post hace un tiempo sobre los principios del pensamiento conservador. Es un post bastante simple, bastante sencillo, pero a mí lo personal me gustó bastante y con toda la humildad lo recomiendo. Primero, aclarar que el conservadurismo no es una ideología. En cuanto a la ideología, se caracteriza por ser deductiva y universalista, mientras que el conservadurismo es principalmente inductivo y reniega del universalismo porque considera que para que ciertas ideas o propuestas sean mejores hay que analizar el contexto de donde se pretende aplicar dichas ideas. También señalar que el conservadurismo puede ser visto, entendido, como una actitud ante la vida o como un pensamiento político. Ahora, si vamos puntualmente a los principios del pensamiento conservador, encontramos principios como la prudencia. Como decía Burke, la prudencia es la primera de las virtudes y para el conservador es fundamental la prudencia, ponerle un freno a las pasiones humanas y no dejarse llevar por las emociones. También el conservador se caracteriza por tener una suerte de escepticismo suave frente a los modelos teóricos. Es decir, cuando uno viene con un modelo teórico todo armado, todo bellísimo, todo perfecto, el conservador debe decir, bueno, esperemos, analicemos cómo es este modelo teórico y veamos cómo se puede aplicar en la realidad y veamos si lo que ha sucedido en la historia avala lo que me estás proponiendo. También otro mito muy difundido sobre el conservador es que rechaza el cambio, que es un nostálgico y que siempre se queda en el pasado, que cree que todo tiempo por pasado fue mejor. En realidad, el conservadurismo es principalmente reformista. Entiende que el cambio es una constante, pero propone que todo cambio sea
esté efectuado de forma paulatina y con conciencia. También señalar el principio normativo, que el conservador considera que para que haya orden, seguridad y libertad es preciso que haya autoridades, que las autoridades van a estar conformadas y están conformadas tanto por instituciones formales e informales. Cabe aclarar que la diferencia entre estos dos tipos de instituciones es que las formales, es decir, ambas tienen un orden jerárquico, pero la diferencia es que las instituciones formales tienen una administración burocrática, el mejor ejemplo es el Estado, mientras que las instituciones informales tienen, como había dicho anteriormente, tienen este orden jerárquico, pero carecen de administración burocrática, como la familia. Y ahí pasamos al otro punto sobre el conservadurismo. El conservador ve en la familia el núcleo de la sociedad, no cae en estas abstracciones, es decir, la sociedad tiene que girar en torno al Estado o la sociedad tiene que girar en torno a un individuo atomizado, sino que ve en la familia el núcleo y el pilar fundamental de toda sociedad. El conservador también defiende las costumbres y la tradición, no porque sea un nostálgico, sino porque entiende que estas son fundamentales para la cohesión social. Defiende un orden moral perdurable, es decir, se opone a lo que es el relativismo moral. Defiende también lo que es un principio de imperfectibilidad, entiende que el ser humano es imperfecto por naturaleza, a diferencia de lo que podemos notar muchas veces de distintas ideologías, que tal vez por un lado se propone un proletariado empoderado y por el otro un homo económico, un individuo empoderado. El conservador no tiene un sujeto, digamos, teórico o abstracto, porque entiende que el ser humano es imperfecto por naturaleza, es intrínsecamente imperfecto. Y también defiende, ya para ir cerrando con esta pequeña aclaración, que el conservador defiende las instituciones intermedias o instituciones sociales, ya que entiende que estas funcionan como una barrera entre el individuo y el Estado. Y acá ya podemos notar una pequeña diferencia entre lo que es el liberalismo más duro y el conservadurismo, porque, está bien, ambas posturas coinciden en un rechazo espontáneo al colectivismo. Ahora, ambas corrientes de pensamiento se sitúan, diríamos, en dos posturas un poco distintas. Desde el liberalismo se posicionan lo que diríamos un individualismo, lo que se tiende a decir un individualismo, mientras que el conservadurismo, desde el conservadurismo, perdón, se defiende el comunitarismo. Esto no quiere decir que ambas posturas sean contradictorias entre sí, que no pueda haber conciliación, pero es una pequeña diferencia a tener en cuenta. Excelentísimo. Acá estamos viendo claramente, y para que se haga una especie de síntesis, veríamos que en efecto los espacios más liberales podrían llegar a coincidir con los conservadores o viceversa, conservadores con liberales. En primer lugar, en cuanto al respeto a lo que se entiende como el orden espontáneo, lo que para algunos va a ser la tradición, otros van a seguir la corriente más filosófica propia de Hayek en cuanto al orden espontáneo, pero esto implica un rechazo a esta visión constructivista, si le quieren decir, o esta visión de crear o construir desde un modelo teórico abstracto y centralizado la sociedad. Es decir, cuando aparece un ser mesiánico, en nombre de la ciencia, o en nombre de la libertad, o en nombre del avance del pueblo, diseña de forma unilateral y plantea esta reingeniería social, en principio conservadores y liberales deberían trabajar al unísono en cuanto a su rechazo. Es al menos lo que yo he ido entendiendo hasta esta parte. Vemos también que tanto conservadores como liberales van a tener un rechazo a la intromisión burocrática por parte del Estado en las esferas más íntimas. Es decir, tanto conservadores como liberales van a oponerse a que la casta política desee ingresar en la vida íntima de las personas. Pero un concepto que has dado, Nazareno, a mí me gustaría si lo puedes profundizar y eventualmente yo también voy a hacer alguna acotación o referencia al respecto, porque en un momento hablaste de la universalización. Y es un concepto bastante extraño, porque de repente vemos que hay algunos espacios liberales que plantean esta idea de que más y mejor democracia en el mundo, entonces tienen que llevar incluso a punta de pistola
tus ideas al resto de las naciones, tienen como ese rechazo en aquellas comunidades que se sienten cómodas con una monarquía, tienen esta idea de que la ciencia implica una idea de progreso indefinido y que este progreso indefinido tendría que trasladarse a todos los pueblos del mundo, independientemente de las idiosincrasias. Entonces, ¿cómo responderíamos a esto? ¿Qué rol juega entonces la universalización? ¿Qué es esta idea de universalización que Miklos Lukács a veces la plantea como una de las tres características que tiene el progresismo? ¿Une o no une conservadores con liberales? ¿Cómo es tu lectura al respecto? Bueno, primero aclarar que el universalismo básicamente consiste en considerar un sistema de ideas mejor que cualquier otro y que debe ser aplicado en cualquier tiempo y lugar. Sistema de ideas, forma de organización, modelo económico, político, etc. Y realmente diste la tecla porque esto del universalismo también está presente en el neoconservadurismo, que ya hemos hablado para un video en tu canal. Que claro, están estos neoconservadores, pseudoconservadores, como le digo yo, o liberales internacionalistas transvestidos, liberales en el sentido anglosajón para no herir susceptibilidades, que consideran que la democracia, los ideales, las abstracciones de la democracia, la libertad, etcétera, son tan buenas que hay que imponérsela al otro a punta de pistola, una locura. Y creo que acá puede haber ciertas diferencias entre conservadores y liberales, porque como te decía, el conservador rechaza lo que es el universalismo. Pero creo que da para discutirlo más a fondo con lo que son lo que son distintos liberales, porque hay, hay muchos tipos de liberales, que esto después también lo podemos tocar más a fondo. Hay algunos liberales que son mucho más fanáticos de lo que es la democracia y el mercado y parecen neoconservadores de Latinoamérica que consideran que la democracia y la libertad hay que desperdigarla alrededor del mundo a una costa a punta de pistola. Mientras que hay otros liberales que, digamos, son más medidos, más mesurados, más prudentes, que tienen una tendencia a apoyar el libre mercado y la democracia, pero, como te digo, son más prudentes o más realistas de decir, bueno, vamos a analizar un poco cómo está el contexto, a dónde vamos a aplicarlo. También mencionabas que el universalismo, como muy bien mencionabas, es una característica del típico progresista. Y también diste otra característica del típico progresista, como dice Miklos, que es el cientificismo o la religión de la ciencia. Anteriormente era la religión de la razón y actualmente es la religión de la ciencia. ¿Qué pasa? Parafraseando un poco a Chesterton. Quien no cree en Dios tiende a creer en cualquier cosa. Entonces, estos progres, que son ateos militantes, que es esta otra característica del progre, es un ateo militante. Hay una diferencia entre lo que es el ateo que no cree en Dios por cuestiones personales, porque no le convencen los argumentos deístas, etcétera, que es completamente respetable, y por el otro lado está el ateo militante que ve en el cristianismo, ve en la religión algo completamente retrógrado, de otra época, en fin, algo para acabar. Y acá nos encontramos con que estos ateos militantes tienen justamente una religión a la ciencia. Como no tienen un Dios, como no tienen un dogma, como no tienen una fe, transportan esta necesidad que tiene el ser humano por creer en algo en la ciencia, que es algo físico, terrenal. También quiero señalar que has ido tocando unos cuantos puntos sobre lo del orden espontáneo. Ese es otro punto que tienen en común los conservadores y los liberales. Y acá tocamos otro mito. Se dice que el conservador que el conservador es autoritario y que pretende usar al Estado para imponer al resto su moral y así organizar la sociedad. Completamente falso. El conservador defiende el orden espontáneo. De hecho, si leen a Roger Scruton, si mal no recuerdo, en Cómo ser un conservador, si mal no recuerdo el libro, él se deshace en elogios con la expresión y la teoría del orden espontáneo que plantea Hayek. Es decir, tanto conservadores como liberales defendemos que la sociedad debe ser organizada de arriba hacia abajo a través del orden espontáneo, a través de la libertad de
asociación. También señalabas la cuestión del Mesías, que esta es una cuestión que también toca Roger Scruton en Las bondades del pesimismo, cuando dice que el conservador, en su prudencia, en su escepticismo suave, debe ser medido cuando viene una persona, una figura, como un nuevo Mesías que promete la tierra prometida, que promete el cielo en la tierra, y recordemos las palabras de Russell Kirk: pretender el cielo en la tierra es abrirle las puertas al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Buscar la utopía, buscar imponer un modelo teórico perfecto, buscar que aquello que funciona tan bien en el mundo ideal, aplicarlo en el mundo real, solo trae consigo muerte, miseria y hambre, como son los totalitarismos del siglo XX, es decir, experiencia sobra. Y también tocaste otro punto donde conservadores y liberales, aunque muchos diríamos liberprores, por usar un término un poco más suave, no están informados que el conservador, a la par que el liberal, rechaza la injerencia del Estado. Por ejemplo, rechaza que el Estado le diga a los padres cómo deben educar a sus hijos, rechaza que el Estado se meta con la iglesia y le diga cómo tiene que actuar, rechaza que el Estado se meta con los curas y le diga cómo tiene que armar o no sus discursos. Acá no es para pelear, pero cabe señalar que hay muchos liberales, y esto también lo he hablado con amigos liberales, hay algunos liberales que pecan de hipócritas, porque por un lado dicen que el Estado es lo peor que hay, que el Estado se tiene que meter lo menos posible, tanto en la economía como en la sociedad, y resulta que apoyan que el Estado se meta con la iglesia y le diga que tiene que casar a dos homosexuales. Es decir, un liberal coherente, y esto me lo han dicho amigos liberales, afirman que es completamente incoherente con un liberal que defienda que el Estado se meta con ya sea la iglesia o cualquier otra institución no gubernamental y les diga cómo tiene que actuar o no. Es completamente contradictorio. Ahí en ese punto, mientras te escuchaba, iba pensando en un momento dado en un fenómeno muy particular que se dio en el Perú, y después le mandamos saludos a nuestros hermanos de aquella noble nación. Respecto al movimiento Con mis hijos no te metas, si uno simplemente analiza las premisas negativas de ese movimiento, y lo que proponían en efecto es decir, al burócrata, al político, que no se meta con sus hijos, que el Estado saque sus manos, el famoso hands-off que tanto vanaglorian algunos liberales de corte anglosajón, que sean Don't you coherentes, exactamente, básicamente dejar que las familias se manejen en sí mismas. Yo voy a tocar un punto que puede ser controvertido, y yo lo entiendo que así sea, pero tampoco estamos en este espacio para caerle en gracia a absolutamente todos, y bueno, ahora que se arme un debate y que se pueda poner sobre tela de juicio algunas cuestiones. Porque estaba viendo la pregunta de Fran Peirone respecto al nacionalismo y el liberalismo. Yo no sé si habrá puntos de unión o no, todavía no desarrolló tanto la filosofía. Yo sé que el Estado moderno es en efecto una suerte de creación liberal para asegurar algunos derechos o ciertas libertades, o una premisa de un pacto social, el cual el conservador es muy escéptico. El conservador ahí está. entiende que el ser humano no nace libre, se lo dice alguien que es padre. Ningún ser humano nace libre, ningún bebé uno lo deja arrojado al mundo en esta suerte de metáfora de Heidegger que está así eyectado al mundo y sobrevive solo. El ser humano es un ser social. Después veremos las formas, después veremos que hay familias más funcionales y familias menos funcionales, pero las familias núcleo de sociedad no por un discurso propio de la cristiandad. La familia es el núcleo de sociedad porque según cómo se organiza la familia, es cómo se organiza la sociedad. De hecho, cuando leía una de las obras de Peña que es un doctor, psiquiatra, que tiene un gran conocimiento en teología, cuando analizaba los matrimonios en Medio Oriente, en esta suerte que emulan algunas cuestiones de pastoreo propias de su zona, por eso tienen justamente el sistema poligámico, claramente que la sociedad y su sistema jurídico se organiza en torno a este tipo de familias, como la cristiandad organizó la sociedad occidental de acuerdo a las premisas de un matrimonio monogámico, exogámico, ¿bien? Con un suerte aditamento teológico, lo cual da otro tipo de cultura. Después cada uno verá en qué cultura prefiere vivir, digamos. O sea, eso es otra cuestión. Pero
acá quiero tocar el tema justamente este del matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien sabe de derecho y no se queda solamente con algún video de YouTube o se queda simplemente con un hilo de Twitter diciendo viva la libertad y lobos conservadores salgan de mi cama, va a entender que el matrimonio originalmente heterosexual fue justamente nacionalizado, por lo que algunos dirían como una suerte de liberalismo político, como lo quieren definir, pero termina siendo nacionalizado para cargar impositivamente, sea la patronal o sea mediante las obras sociales, a ese núcleo de la sociedad que era el que justamente generaba los bienes y servicios del cual se nutre toda la comunidad. Bien, entonces, ¿cuál sería la actitud coherente? ¿Qué es lo que plantea un conservador? El orden espontáneo, el respeto a las tradiciones, que se vuelva el Concilio de Trento en cuanto al matrimonio, y que sea una potestad y una institución propia de la Iglesia. Si alguien quiere celebrar un contrato privado entre dos adultos y vivir bajo el mismo techo mediante un contrato privado, problema de estos dos adultos, pero que no se le quite desde el Estado, que desde el Estado no se le expropie o confisque o robe, si quieren usar ese término, una institución propia del clero, digamos. Ahora bien, es muy curioso cómo algunos liberales, para ciertas cuestiones sí les conviene la tradición, porque dicen, no, porque esto ya, bueno, ya fue nacionalizado hace mucho el matrimonio heterosexual, entonces, bueno, respetémoslo y la iglesia ya está afuera por las regalías que padece la iglesia del siglo XVI en adelante. Bueno, sí, si vamos a respetar las tradiciones, respetemos todas, porque el Concilio de Trento es previo, quiero aclarar, ¿no? Pero es muy curioso, porque un liberal honesto lo que diría es que el Estado no eduque, es decir, que si un padre quiere que su hijo vaya a ser educado por un degenerado o por un sacerdote o por un científico o homeschooling, y del cual yo estoy totalmente de acuerdo, que lo hagan, ¿bien? Pero acá surge lo curioso, lejos de pedir esto, cada vez hay más liberales que lo que piden es nacionalizar el matrimonio homosexual. Entonces yo en un mundo digo, ¿por qué en vez de pedir que el Estado avasalle? Porque en el fondo lo que están pidiendo no es que cada uno regule su vida íntima como decían, porque de hecho el conservador, y esto le quiero mandar un mensaje a algunos pequeños sujetos que están bastante confundidos, no tengan delirio de grandeza, que ni Nazareno que es conservador, ni yo que soy conservador, nos interesa lo que cada uno hace en su vida íntima. O sea, porque hay un delirio de grandeza en el medio de creer que a algún conservador le interesa lo que hace, por ejemplo, Gloria Álvarez con su vida, con su nariz o con su cama. No nos interesa. No nos interesa en lo más mínimo. Podemos dar mil ejemplos irrisorios porque no son ejemplos, así como ella insulta que Nicolás Márquez y Agustina que son neonazis. Les puedo asegurar que yo lo conozco a Nicolás Márquez y Laje, y ni pierden tiempo en ver si ellos son o no son neonazis o son lobos conservadores. No pierden tiempo, no pierden tiempo en estas cuestiones mínimas. Digo esto, ¿por qué? Porque lo que sí me interesa es el rol del Estado. Ahí sí estamos, ahí sí podemos tener una discusión madura y adulta. Y sí podemos tener una discusión. Me interesa el rol del Estado, decir, bueno, a ver, preocupemos nuestros recursos en ver qué hace para defender la vida y no ver cuánto más sigue nacionalizando el Estado, porque lo que ya hizo es nacionalizar un tipo de matrimonio y ahora quiere nacionalizar otro tipo de matrimonio. A mí me parece bastante llamativo en este punto. A mí me parece bastante llamativo. Pero bueno, muchos van a decir que si el Estado no empieza a regular y sobreregular, ya tendremos como un conflicto, porque de repente lo que están haciendo es que, si un conservador habla, es discurso de odio, es ofensivo, está mal. ¿Y dónde queda la libertad de expresión? Si el conservador, por definición, y esto lo tiene que leer a Russell Kirk, va a defender justamente por esta cuestión inductiva y el margen de error y la falta de perfección que hay en el hombre, esta idea de, bueno, defendamos la libertad de expresión, porque sería muy peligroso que venga un personaje mesiánico a decir, esta es la verdad dogmática. Y de hecho, no hay nada más dogmático y no hay nada más totalitario, no hay nada más colectivista que andar marcando a la gente como un ganado, como diciéndole vos sos parte del pueblo y vos sos el antipueblo, vos sos pro derechos y vos sos antiderechos, vos tenés el carnet de liberal y a vos te saco el carnet de liberal. Eso es bastante colectivista, eso de andar marcando a la gente, si tanto defendemos al individuo, respetemos el orden espontáneo y dejemos que la gente fluya en sus relaciones comunitarias sin interferencia de ningún orden burocrático, porque si a mí me ofrecen que toda esta gente pro aborto, pro LGTB, pro drogas, pro viva la libertad sin freno moral alguno, vivan todos en una isla,
y a mí me dejan de lado los conservadores que tratamos de llevar una vida un poquito más ordenada, decir, bueno, la cultura del ahorro, de que nadie se mete con nadie, la libre portación de armas, la vida disciplinada, el respeto a los militares. Bueno, yo me quedo en esa otra isla. Después de acá 20 años veremos cómo le fue a cada isla. Eso es una cuestión de ejercicio histórico. ¿Qué opinión te merece todo esto, Nazareno? Como primera medida, muy buena analogía con lo que decía justamente Anxo Bastos. Y tocaste muchos puntos muy importantes que es preciso desarrollar. Primero, señalar qué razón tenía William Darot cuando afirmó que la actitud dogmática es esclavizante. Fíjense aquellos que actúan dogmáticamente, aquellos que tienen su dogma, sus abstracciones teóricas acá arriba, fíjense su fanatismo y fíjense, se van a dar cuenta cómo son esclavos de su propia estupidez. Ahora, que también lo preguntaban ahí en el chat, sobre los liberales con moral subjetiva. Y acá ya entramos en lo que es una de las definiciones más típicas del liberalismo y donde hay ciertamente un punto de diferencia muy importante con el conservadurismo. Esta famosa frase de definición de Venegas Lynch que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. A ver, yo coincido con la crítica que realiza Agustín Laje, que la realizó en esa conferencia con Milei y Nicolás Márquez, cuando dice: cuidado porque esta definición implica una concepción moral de lo que es el liberalismo y de hecho está errada, porque yo no tengo por qué tener un respeto irrestricto por cualquier proyecto de vida. Y el propio Laje da una serie de ejemplos, y creo que el más paradigmático es el de una mujer que se casa, entre muchísimas comillas, con un muñeco zombie. Claro, vos ves esto y decís, no puedo tener un respeto irrestricto a este proyecto de vida. O, por ejemplo, yo o creo que cualquier persona bien, no podríamos tener un respeto irrestricto al proyecto de vida de aquel hombre de 40 y pico, 50 años que se autopercibía como una nena de 6 años. O sea, imposible tener un respeto irrestricto a eso. Agustín Laje reemplaza esta definición por una de tinte más filosófico o político que coincido plenamente, que también lo he hablado con amigos liberales, que dice así: el liberalismo es una filosofía política, una corriente de pensamiento que procura maximizar la sociedad civil en detrimento del Estado. Obviamente hay muchos componentes, hay que analizar muchas más cosas, es mucho más complejo, pero como una definición simple, sintetizada, me parece muy correcta. Ahora, bueno, también tenemos que tocar el tema de los famosos 3 derechos, que es, normalmente cuando le preguntamos a un liberal qué significa ser liberal o cuáles son las características más importantes del liberalismo, tocan 2 puntos: la definición de Venegas Lynch y los famosos 3 derechos: vida, libertad y propiedad. Sobre esto entre conservadores y liberales hay algunos puntos en contacto y otros no. Ojo, no porque el conservador rechace o la vida o la libertad o la propiedad, sino porque hay algunos liberales que, como estamos diciendo, tienen una actitud dogmática y caen en este reduccionismo de decir, no, vida, libertad y propiedad son los únicos derechos y todo el resto son derechos falsos y no tienen que ser reconocidos. A ver, y vos lo sabrás mejor que yo, todo ordenamiento jurídico es mucho más complejo que solo esos 3 derechos, y a decir verdad es muchísimo más complejo que los derechos naturales en general. Ya una vez que te pones a meter en la cuestión de los derechos positivos, cada uno podrá tener su postura, más naturalista y positivista, y un naturalista racionalista, del realismo clásico, etc. Pero la realidad es que todo ordenamiento jurídico es muchísimo más complejo que solo estos 3 derechos, y es un error caer en ese reduccionismo. También hablabas sobre lo que es la diferencia entre el matrimonio y la unión civil, porque acá hay que tener esto bien en claro: matrimonio y unión civil no es lo mismo, y nosotros conservadores y otros tantos liberales no es que decimos, los homosexuales no se pueden casar porque somos caprichosos y porque los homosexuales son malos. El matrimonio, por su propia etimología, implica la potencialidad de ser madre, algo que obviamente que 2 parejas homosexuales no pueden tener, no porque seamos unos malvados que así lo
lo dictemos, sino porque la propia biología sí lo determina. Por eso consideramos que, está bien, no se pueden casar por la iglesia, por lo que es el matrimonio como institución, por lo que significa matriz efectivamente, por lo que significa el matrimonio etimológicamente, pero no negamos que los homosexuales puedan tener la unión civil, que sus derechos como pareja sean reconocidos, que sus derechos como pareja en concubinato sean reconocidos. No, no nos oponemos a eso. Y acá tocamos otro mito más, que se suele decir que los conservadores somos antiderechos y que cuando viene un movimiento a conquistar nuevos derechos, nosotros los rechazamos y los negamos y somos malos. Simplemente voy a decir que se fijen quién fue el padre de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y quién fue la que es considerada prácticamente madre del movimiento sufragista en Estados Unidos. Porque cuando uno se pone a investigar ve que Abraham Lincoln, quien abolió la esclavitud, que inició una guerra civil para abolir la esclavitud, era conservador. Cuando uno se pone a investigar, descubre que Susan Anthony, que fue la madre del movimiento sufragista en Estados Unidos, una de las madres del feminismo en general, era conservadora, digo, y que cabe señalar también que Susan Anthony fue condenada por votar cuando todavía no estaba permitido el voto por mujeres y recién fue indultada por el presidente Trump hace muy poco, digo, para tener en cuenta. Ahí en ese punto, antes que se nos pase, porque he ido tomando nota de algunas cuestiones, respecto a una pregunta que si bien es una pregunta muy puntual, un ejemplo, pues un ejemplo de matrimonio, podemos tocar cualquier institución que pregunta Joaquín, es porque siempre que habla un conservador que posee una línea filosófica propia aristotélico-tomista por definición, digamos, es de una corriente aristotélico-tomista, incluso deontológica, claramente, distingue que todo ente, toda institución, toda entidad, todo instituto, todo ser, posee lo que se llama una esencia. Una esencia que dice, bueno, este es el fin. En el caso de los institutos son teleológicos, tienden a un fin. Matrimonio viene de matris munus, básicamente la unión en torno a la matriz o la protección de la madre, si yo quería hacer una introducción muy rápida. Y sobre esto acabo de escribir hace un poco un ensayo. Quiere decir que si uno plantease el derecho a la vida, no quiere decir que hay el derecho a ser inmortal, por dar un ejemplo. Bueno, pero vos hablas del derecho a la vida y la gente se muere. Y sí. Y también puede pasar que te pise un camión o que te asalten. Entonces, el área propia de la vida lleva a que haya una serie de emergentes o accidentes, pero que no hacen a la esencia de la entidad de la cual uno está hablando. Eso me pareció como importante marcar. Ahora bien, hemos hablado en efecto de lo que es el conservadurismo, que hay distintas corrientes liberales, NASA. ¿Qué nos podés contar entonces, donde podemos quizás encontrar un punto de acuerdo muy interesante con lo que para algunos tradicionalistas sería como una suerte del derecho foral? El derecho foral es apasionante porque es el respeto a aquella comunidad en torno a sus propias prácticas y costumbres. Esto ya viene heredado del medioevo, de los contratos de vasallaje, pero ha ido evolucionando, finalmente desaparece, el Estado lo absorbe todo. Hoy con el globalismo, las organizaciones internacionales lo han absorbido por completo, así que ya es muy difícil hablar de lo foral, pero sí la visión foral de la sociedad podría ser un punto de encuentro. ¿Y dónde se plasmaría esto? Por ejemplo, con los paleolibertarios, que son un movimiento muy interesante que lo propone Rockwell. ¿Qué opinas de los paleos libertarios? A ver, primero hay que aclarar que, bueno, primero cuando hablamos en la introducción de que conservadurismo y liberalismo coinciden en un 90%, que tienen muchos puntos comunes, cabe aclarar que nos referimos al liberalismo clásico de corte de Locke, Hume y Smith, no nos referimos al liberalismo ultrarracionalista y déspota de la Revolución Francesa. Creo que ya se entendió, pero cabe la aclaración. La relación entre conservadurismo y libertarismo el libertarismo en general, es un tanto complicada. Podríamos decir que entre conservadurismo y libertarismo ya hay un poco más de distancia que entre conservadurismo y
liberalismo clásico. Ahora, hay que entender que el paleolibertarismo, que hemos hecho un video también para tu canal, surge de la necesidad de distanciarse de lo que son los libertinos o los libertarios modales, como le decía Rothbard, es decir, Rockwell en los 90 ve cómo el Partido Libertario estadounidense estaba lleno de, bueno, de libertinos justamente, de gente que vivía drogada, que eran unos libertinos, que poco más y iban desnudos por la vida, unos hippies modernos, por así decirlo. Y frente a esto dice, bueno, nosotros que tenemos una vida un tanto más ordenada, que somos más, digamos, prudentes, fundamos el paleolibertarismo, que por ahí decía, claro, paleolibertarismo, paleo, viene no porque sea viejo de modo, diríamos, peyorativo, sino que es paleo de paleoconservadurismo, que es el conservadurismo propiamente dicho, que le pusieron el prefijo paleo para diferenciarlo del neoconservadurismo. Esto es toda una cuestión muy particular de Estados Unidos, pero cabe aclararlo. Y el paleolibertarismo, para no extenderme mucho más, porque ya lo desarrollamos en un video, básicamente busca conjugar la teoría económica del libertarismo con los principios morales y culturales del conservadurismo. Entiéndase la defensa de las instituciones intermedias, la defensa de la religión, la defensa de la civilización occidental, etc. Ahora, los paleolibertarios y los conservadores, de hecho, bueno, como los paleolibertarios justamente rescatan los que son los principios morales y culturales del conservadurismo, obviamente tenemos muchos puntos en común, por lo que una unión entre conservadores y paleolibertarios se puede dar tranquilamente. La cuestión, el problema en el que nos encontramos, por lo menos en nuestro contexto, es que por un lado, los paleolibertarios, como fue en un momento con Rothbard y Hoppe y Rockwell, los paleolibertarios son ciertamente una minoría dentro del movimiento los paleolibertarios son minoría dentro del movimiento libertario, y los conservadores, los que son conservadores, usualmente no saben que son conservadores, ni siquiera saben qué significa ser conservador. Y esto se lo preguntan una vez a Roger Scruton, creo que fue no quiero mentir, pero creo que fue una entrevista que le hizo Miklos, que le pregunta, ¿por qué el término conservador en los países de habla hispana, de habla castellana, el término conservador se usa como un término peyorativo y no se usa como lo que realmente significa? Lo que Scruton es como que no sabe muy bien qué responder. Y ahí tenemos un problema. A ver, la alianza entre conservadores y paleolibertarios, como decía anteriormente, se puede dar tranquilamente. Vos seguramente has hablado con distintos paleolibertarios, yo he hablado con paleolibertarios, hemos tenido charlas muy fructíferas, tenemos nuestras diferencias, por supuesto, pero hemos tenido muchos puntos en común y conversaciones muy ricas, intercambio de ideas muy ricas. El problema es lo que te decía, la falta de identidad, digamos, de reconocimiento por parte de los conservadores, y por el otro lado que los paleolibertarios tienden a ser minoría dentro del movimiento libertario, pero sí, coincidimos en muchas cosas, hay intercambios de ideas muy ricas y tranquilamente se puede dar una alianza. Con ese sector no hay demasiadas. Tomado que en efecto Rockwell ya mismo lo plantea, que en efecto, y esto también lo voy a tomar de una de las primeras entrevistas que hago yo en mi vida, justamente con Miklos Lukács, que llegan a la misma conclusión. La libertad por sí misma no alcanza. La libertad por sí misma no alcanza. Digo esto porque por ahí se cree que... muchas veces, bueno, pero ¿dónde estaría la diferencia? Bueno, quizás haya una diferencia en términos intelectuales. Uno se lo ve plasmado en política, quizás no lo note. De hecho, Ronald Reagan, que es como la eminencia de muchos liberales, uno de sus principales asesores era el padre del conservadorismo americano, que es Russell Kirk, el cual yo recomiendo que lean para mí su mejor obra, que es ¿Qué significa ser conservador?, porque en no más de 15 capítulos resume absolutamente toda la filosofía conservadora en distintos aspectos, desde las obras, personajes históricos, políticos, contenido, diferencia con los libertarios. O sea, es muy, muy rica esa obra, y es muy rápida de leer también, muy apasionante. Pero en efecto vamos a tocar ese punto, como lo decía Miklos Lukács, libertad para qué y libertad para quién.
Porque este es el tema. El conservador es una persona empírica. Yo les podría citar en este momento el sinfín de obras que tengo en mi biblioteca y sería en vano. Entonces voy a dar un simple ejemplo. Cuando nació mi hija. Cuando nació mi hija, hubo una realidad. Yo me di cuenta en ese momento que ningún ser humano nace libre. Porque todo ser humano nace en una familia, más funcionales o menos funcionales. Eso es una discusión aparte. Ahí está la cuestión de que los valores de por medio. Pero ningún ser humano nace libre. Pero, y ayer me tocó explicar esto en una conferencia para Panamá. Esta idea de que el hombre nace libre es una mentira. El hombre no nace libre. Pero si se te dice de entrada que el hombre nace libre, que el hombre es libertad, ya ni siquiera el hombre es libre. Ahora se dice en la posmodernidad que el hombre es libertad, con esta idea del sentimentalismo propio de la posmodernidad. Está diciendo que se tiene que respetar en forma irrestricta cualquier proyecto de vida porque todo lo que haga el hombre es un fin en sí mismo. Y el conservador tiene cierto escepticismo ante esto, porque el conservador sabe que el hombre es un ser sociable por naturaleza, vive en sociedad, vive bajo reglas, y en todo caso hay un consenso y hay una, digamos, es la propia sociedad la que va cediendo, lo que va restringiendo libertades o campos de acción o potestades o prerrogativas. Pongan el nombre que ustedes deseen ponerle en este preciso instante. ¿Por qué decimos esto? Porque en efecto para nosotros, en primer lugar, la libertad por sí misma no alcanza, el hombre no es libertad, el hombre no nace libre, estas son premisas básicas de todo conservador. El hombre no nace libre, el hombre ya nace en una familia, ya nace en una sociedad, ya nace en una comunidad con reglas. Sin excepción a lo largo de la historia de la humanidad, siempre fue así. El contrato social es un ejercicio teórico, porque en efecto las sociedades políticas están en constante evolución y cambio, y porque el conservador, si bien defiende la libertad de expresión, también defiende la libertad de exclusión. Por eso quizás haya muchos puntos en común, tanto con paleolibertades como con ciertos espacios más nacionalistas. ¿Pero por qué? Porque así como una señora que tiene un profundo problema con su padre, y como no lo pudo resolver en terapia, su problema con su padre, se dedica a criticar a los conservadores, puede insultar a los conservadores e insultar a la Iglesia Católica porque no se pudo pagar un buen psicólogo, me remito a las pruebas concretas de Twitter. Nosotros los conservadores también podemos decir, bueno, si vos usas la libertad de expresión para esto, nosotros podemos usar la libertad de expresión para decir que fulano, mengano, sultano son unos degenerados. Y yo acá te voy a dar la palabra para que hagas el análisis que desees, pues ya nos quedan 15 minutos. Pero hace poco vi un debate entre un administrador de una página libertaria, no vamos a poner absolutamente nadie, pero a mí no me pareció un gran debate. A mí no me pareció un gran debate. Porque hubo un intento desesperado, justamente por estas corrientes paleolibertarias, de querer confrontar con un liberal. Y eso se nota. ¿Por qué? Porque en un punto dado van a terminar siendo como parte de cierta idea de decir, bueno, la libertad sí, yo te la respeto, solamente que yo en mi vida privada tengo otras formas, pero yo respeto que vos hagas eso. Y acá está el tema del respeto y la tolerancia. Y el conservador no cae tampoco en esta pusilanimidad de decir, bueno, vale todo lo mismo. El conservador, por ejemplo, es muy escéptico de la democracia. Porque para el conservador, cuando la democracia vota una ley, la ley tiene, el derecho tiene tres componentes, la coacción del Estado, el lenguaje y la moral. Esto por definición del propio Hart, que era un liberal, sostiene esto, imagínense. El conservador dice, discutamos la moral. Porque, ¿cuál es el fenómeno? Mucha gente quiere entrar en una discusión con los paleolibertarios, con los que yo tengo un excelentísimo trato y mucho respeto, pero quiere entrar en una discusión con liberales en un plano en el que el liberal se ve favorecido porque reduce todo a la libertad. Entonces, claro, ahí estamos en un problema. Que lo voy a dar un ejemplo concreto para que se note esta abstracción y te dejo la palabra ahí, pero digo, yo como conservador creo, humildemente, que no hay que tener miedo a dar la discusión en términos morales. Porque no tengo por qué, desde mi espacio, desde mi formación, tener un respeto irrestricto a un pedófilo. Y un pedófilo no es un pederasta. Un pedófilo que siente deseos por un menor, y ya sabemos que una cosa es el deseo, y otra cosa es el acto en concreto. Son cosas distintas, ya sabemos que hay diferencias, ¿bien? Un conservador no tiene por qué sentir respeto irrestricto el proyecto de vida de un pedófilo, de un zoofílico. ¿Por qué digo zoofílico? ¿O por qué digo necrofílico? Para que tomen estos ejemplos bien vulgares. Vélez Sarsfield, cuando redacta el Código Civil de Argentina, Vélez Sarsfield
poseía una corriente de pensamiento liberal. Digo porque es como el liberal es muy gracioso en algunos puntos, pero ahí el liberal como que dice, bueno, esta parte de la filosofía liberal me conviene, la tomo. Ah, no, esta parte yo la excluyo. No, no, tomemos todo y hagámonos cargo de todo completo, digamos. Hagamos cargo de toda la biblioteca completa del liberalismo. Vélez Sarsfield era liberal. Vélez Sarsfield dice, los cadáveres y las cosas y los animales tienen el estatus jurídico de cosa. ¿Se entiende? Cadáveres y animales tienen estatus jurídico de cosa. Y si yo llevo el pensamiento, como lo plantea Pablo Muñoz Turrita, un paso adelante, digo, bueno, tengo que tener un respeto irrestricto al proyecto de vida que cada uno haga con sus cosas, con su propiedad, esa idea patrimonialista de John Locke, lo que deseen. ¿Por qué yo, como conservador, tengo que respetar en forma irrestricta a un zoofílico o un necrofílico? O un pedófilo, porque hay algunos que hacen esa diferencia con está bueno. A mí no me da miedo llevar el debate a esa cuestión. El problema es que algunos no se animan a llevar el debate y decirle, bueno, a ver, usted, señor fulanito que tuitea siempre en contra de los conservadores, usted, si ve que su vecino es zoofílico, ¿qué hace con eso? ¿O te pones del lado del veganismo progresista y el ecologismo progre? ¿O te pones del lado del conservador? Ahí ya tenemos un problemita. Ahí ya tenemos un problema. Que yo me di cuenta que en ese debate no se animan a preguntar estas cosas realmente, que son las cosas que hay que preguntar. Sí. A ver vos, definite. ¿Estás a favor o en contra? Punto. No hay más discusiones que esta. Hacete cargo públicamente que te definís por un sistema de valores que es superior al resto. ¿Cómo lo ves vos, Nazareno? Mira, estás tocando uno de los temas más complicados de lo que es la relación entre conservadurismo y liberalismo, y más específicamente libertarismo, que es el principio de no agresión, NAP por las siglas en inglés, que básicamente consiste en que cada uno haga lo que quiera en cuanto en tanto no perjudique al prójimo, que en esto se basa la definición de Venegas Lynch, perjudique más que nada en un sentido físico, de realizar un daño físico. Yo vi el debate y este chico paleolibertario, está bien, toma un ejemplo que realiza Hoppe, que él dice, bueno, el principio de no agresión no es suficiente, porque a ver, si vos planteas el problema del mal vecino, si vos te mudas con tu familia, con tu mujer, con tus hijos a una casa y resulta que el vecino es un desastre, que se pasea desnudo por la casa, que hace de la casa un burdel o que hasta, no sé, defeca en el patio. A ver, siguiendo la lógica del principio de no agresión, vos no podrías hacer nada porque no te está perjudicando directamente. Ahora, a ver, una cuestión lógica, ¿a quién le gustaría que sus hijos vean por la ventana cómo están fornicando con una prostituta o viendo a un hombre desnudo defecando en su patio? Nadie. Es más, bueno, se quedaron en eso que yo considero, se quedaron solo en eso, que no profundizaron y lo considero un error. Porque si vos te pones a ir cada vez más lejos con lo que es únicamente la lógica del principio de no agresión como pilar de del orden social, te encontrás con que, por ejemplo, si solo te regís por el principio de no agresión, uno no puede rechazar, por ejemplo, el nudismo en la vía pública. Porque, a ver, no te está ejerciendo un daño directo a vos, a tu persona, a tu integridad física. Ah, no, pero yo estoy paseando con mi nene y no quiero que vea un hombre desnudo. Ah, no, pero taparle los ojos, porque principio de no agresión. Lo podemos llevar un paso más allá, siguiendo la lógica del principio de no agresión, cada clara como único principio para el orden social, y no deberías tener problema en avalar el canibalismo voluntario, por ejemplo, si no te está ejerciendo ningún daño, no está ejerciendo ningún daño a terceros. Acá es donde los conservadores, y de hecho algunos liberales con los pies en la tierra, reconocen que, por ejemplo, el principio de reserva que está en nuestra Constitución Nacional en el artículo 19, es una propuesta superadora al principio de no agresión, al principio de no agresión. ¿Por qué? Porque el principio de reserva dice, voy a parafrasear un poco porque no me lo sé de memoria, dice, todas las acciones que sean realizadas con plena libertad y voluntad y que no perjudiquen a terceros y que no atienten contra el orden y la moral pública quedan reservados a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Las acciones que son realizadas con libertad y voluntad no pueden ser juzgadas, como lo dice el principio de no agresión. Ahora, este principio de reserva contempla dos elementos claves que los libertarios reduccionistas o libertarios ingenuos no contemplan,
que son el orden y la moral pública. ¿Tenés problemas con un vecino que anda desnudo, que hace de su casa un burdel? Bueno, está bien, ejercen, tienen su libertad, su voluntad, no te generan un daño directo, pero atentan contra el orden y la moral pública, prohibido. El nudismo público no te ejercen un daño, pero atienta contra el orden y la moral pública, prohibido. El canibalismo voluntario no te ejercen un daño a tu integridad física, pero atientan contra el orden y la moral pública, prohibido. Pasa que tenemos un problema, hay acá un punto bastante complicado entre conservadores y liberales, que es la cuestión de la neutralidad moral. La neutralidad moral ya la encontramos con Rawls si mal no recuerdo, no recuerdo la obra, la teoría de la justicia, efectivamente, que habla de una supuesta neutralidad moral del Estado. Para no hacerla muy larga, afirma que el Estado debe mantenerse moralmente neutral y, por ejemplo, en el caso del aborto dice no, como el Estado tiene que mantener una neutralidad moral, entonces hay que despenalizarlo. Luego viene, no recuerdo el nombre de Michael Sandel, un comunitarista, que dice, bueno, a ver, si el Estado en teoría es moralmente neutral, entonces en cuestiones como el aborto o la eutanasia, etcétera, la pena de muerte, no podría mantenerse neutral, porque necesariamente está de un lado o del otro. De hecho, lo que hace John Rawls, que él mismo tira abajo su propia teoría, es tomar una postura dentro de un tema tan controvertido como lo es el aborto. Y también mencionabas la cuestión de la libertad de discriminar, si mal no recuerdo. Sí, de Hans Hermann Hoppe. Es efectivamente lo que menciona Hans Hermann Hoppe en Entendiendo correctamente el libertarismo. Él afirma, una parte fundamental de toda sociedad libre es la libertad de asociación, y la libertad de asociación implica la posibilidad de discriminar. Y acá hay que hacer una aclaración, y tomo la distinción que realiza William Darós, que él dice, bueno, está por un lado la discriminación negativa y la discriminación positiva, pero no como la entendemos socialmente o como se afirma desde el progresismo. La libertad negativa es básicamente un trato desigual a una persona por sus condiciones específicas, ya sea sexo, raza o religión. Esto quiere decir que una discriminación negativa, en los términos en los que lo pone Darós, es tanto menospreciar a una persona por ya sea sexo, raza, religión, etcétera, como darle ciertos beneficios ante la ley por sus condiciones específicas. Es decir, en la visión de Darós, es una discriminación negativa tanto el considerar a alguien inferior por su color de piel como otorgarle un cupo a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Luego tenemos lo que es la discriminación positiva, que se relaciona con lo que plantea Hoppe. La discriminación positiva implica reconocer las diferencias que tenemos cada uno, reconocer las características propias que tenemos cada uno. Y esto no quiere decir que reconocer las características que nos distinguen, reconocer nuestra identidad, implique una desigualdad, diríamos, vertical, si se quiere. Es decir, no es que porque uno tiene ciertas características está acá arriba y porque uno tiene ciertas características está acá abajo, sino lo que plantea Darós con el concepto de discriminación positiva es una desigualdad horizontal, donde cada uno tenemos reconocer que cada uno tenemos nuestras diferencias, pero no tomar estas diferencias como condiciones para tomar el poder. Eso básicamente. Bien, perfecto, quedó claro. Y ya como para cerrar, siempre insistimos, nosotros hablamos de ciertos tipos de liberales cuando hacemos una crítica, y aclaramos también que en efecto hay distintas corrientes liberales, algunas con las que podemos tener cierto grado de afinidad y algunas con las que podemos tener cierto grado de escepticismo. Particularmente con las que somos un poco más críticos es con aquellas que niegan el orden moral objetivo y estable. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque si al frente mío se para una persona que defiende el orden espontáneo, que defiende las tradiciones, las buenas costumbres, que defiende los conceptos de patria, que defiende los conceptos de vida, que defiende los conceptos del respeto a la fe, a mí me da lo mismo si se denomina liberal, conservador o paleolibertario. A mí lo que me interesa son los principios rectores. Y si al frente mío se para una persona que es universalista, que cree que sus valores tienen que ser impuestos a la fuerza en el resto del mundo,
que de estos hay bastante neoconservadores también parecidos, alguien que tiene una marcada lucha en contra del clero y en contra de la fe, alguien que tiene un resentimiento muy grande en contra de la iglesia a partir de falacias y mentiras, y especialmente alguien que reduce la esencia de la vida a lo materialista. A mí me da lo mismo si es un Karl Marx que reduce toda la cuestión del obrero y la lucha de clases, materialismo puro, o si es una Gloria Álvarez que reduce todas las reglas de oferta y demanda. A mí me da lo mismo, es progresismo, porque esta idea del progreso indefinido y la libertad como un fin en sí mismo, en torno a la liberación del hombre, un hombre que ya se ha liberado de Dios, que se ha liberado del Estado, que se ha liberado de las relaciones de poder, se liberó de tantas cosas el hombre que quedó atomizado y subsumido, desnudo frente al poder político. Es aquí donde nosotros tenemos que poner la cuestión de fondo, porque en efecto lo que se está combatiendo es el progresismo, y un progresismo que ya no va a hacer distinciones de izquierda o derecha. Ya lo plantea bien Lyotard. Cuando aparece la posmodernidad y se acaban los macro relatos o los mega relatos o los meta relatos, cuando se acaba el relato del cristianismo, el comunismo y el liberalismo, vamos a encontrar gente como George Soros, como la IPPF, como la Organización Mundial de Salud, que en efecto son organizaciones o personajes muy particulares que no se los puede endilgar como son comunistas o son capitalistas, porque ese concepto viejo de izquierda-derecha hoy por hoy se encuentra bastante vacío y hay que reconstruirlo nuevamente. Entonces, la prudencia para el diálogo, las etiquetas, nosotros lo que hacemos es criticar los principios. De hecho, uno que siempre criticamos el sentimentalismo en la posmodernidad, mucha gente se siente como bastante ofendida porque dice, yo me autopercibo liberal. Entonces nos está dando la razón en que el posmodernismo ha llegado a tu vida porque no estás analizando. A mí cuando critican el conservadorismo me da lo mismo. De hecho, yo marcharía al lado de muchos liberales anticonservadores, con la única condición de que nos dejen formar a los conservadores nuestra propia sociedad y que no que usen el Estado, como hay algunos liberales que usan el INADI, para denunciar los que no les gusta. De hecho, cuando nosotros somos una monarquía resplandeciente nuevamente, el INADI es lo que vamos a hacer desaparecer de entrada. Y algunas aptitudes del Congreso también, porque hay cosas que no se tienen ni siquiera que debatir. Por eso, Marco, la importancia de ver los principios. Y gente, son principios, no finales. Parece una obviedad, pero si fuera una obviedad no lo tendríamos que explicar. Y si lo tenemos que explicar, tan obvio es. El conservador vive a base de principios, no de finales. Así que tampoco nos van a correr con esas líneas más reaccionarias, muy particulares, conspiranoicas, que andan dando vuelta. Como tampoco vamos a terminar abrazando la idea de que el hombre es la libertad en sí misma, porque el hombre no es libertad. El hombre es un ser sociable que tenemos que buscar el mayor de los progresos, pero con un sentido de moral y de prudencia que lo guíe para un bienestar verdadero, empírico, real, que es lo que nos interesa. Nazareno, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, nos quedan 10 segundos nomás, así que muchísimas gracias de corazón por todo lo que nos has enseñado esta hora. Gracias ahora. Nos estamos viendo, gente, el lunes a las 11 y recuerden escucharnos en Play FM del